El video a continuación tiene que ver precisamente con el cálculo de derivadas en forma sucesiva. Es decir, calculamos la primera derivada, calculamos la segunda derivada, la tercera derivada, pero todo a partir de una función dada. A esto le llamamos nosotros derivación de orden superior. La primera derivada regularmente es el concepto básico de derivación, y luego si nos piden una segunda derivada, una tercera y una cuarta, así consideramos que es derivada de orden superior. Reciban saludos cordiales de parte de la Cátedra de Matemáticas para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. Para desarrollar este tema es importante tener claro lo siguiente. Usted puede partir de una función dada y a partir de ella usted puede calcular varias derivadas. A veces no alcanza para calcular ni siquiera la segunda, porque ya se derivó una vez y hasta ahí llegó el proceso. Pero hay casos donde todavía se puede continuar derivando dependiendo del polinomio o dependiendo de la expresión radical o la fracción que corresponde a la función dada. Veamos un ejemplo inicial que precisamente corresponde a una fracción. F de x igual a x más 1 sobre 3 menos 2x. Nos pide el enunciado que derivemos la segunda de esta función. Entonces vamos a calcular la segunda derivada acá en la pizarra de una vez para tener un panorama más completo de cuál es el procedimiento que se sigue para calcular la segunda derivada. El principio inicial es, bueno, calculamos la primera derivada con la regla. Yo siempre recomiendo que anotemos la regla de derivación porque es una fracción y normalmente si la apuntamos eso nos va a servir de guía para poder aplicar adecuadamente la derivada. Entonces procederíamos nosotros de la siguiente forma, utilizando el mismo ejercicio. El primero es el denominador elevado a la 2. Luego arrancamos con el mismo denominador y lo ponemos en el numerador sin elevarlo al cuadrado, simplemente 3 menos 2x. Este se mantiene intacto y vamos a multiplicarlo por la derivada del numerador, que sería x más 1'. Vean que solamente estoy indicando el formato de la derivada, menos. Ahora mantenemos el cálculo de la derivada de la primera expresión, que sería 3 menos 2x, y ahora el que se mantiene sin derivar es el x más 1. Ya teniendo claro nosotros cuáles van a ser los procesos de derivación, procedemos a calcular las derivadas. Seguimos con la primera, siempre es la primera, porque esto nada más es una indicación previa. Y nos queda así. F' de x va a quedar, el denominador no le hacemos nada, lo mantenemos en las mismas condiciones, 3 menos 2x al cuadrado. El 3 menos 2x también acá se mantiene intacto. Y ahora multiplico por la derivada de x más 1, que sería 1. Menos, ahora sí, la derivada de 3 sería 0 y la derivada de menos 2x sería menos 2, lo pongo entre paréntesis, por el x más 1 sin derivar. Ahora hacemos una simplificación de la expresión y nos quedaría de la siguiente forma. Mantenemos el denominador, 3 menos 2x, hagamos el 2 más bonito. Ajá. Aquí nos quedaría exactamente lo mismo, solo que ya lo voy a poner sin paréntesis para que nos quede más fácil simplificar. 1 por 3, 3, lógicamente, y menos 2x por 1, menos 2x. Este menos menos se convierte en más, quedaría 2 positivo por x, de más 2x, y 2 positivo por 1, más 2. Vean que en este caso el menos 2x y el más 2x se me cancelan, se eliminan. Entonces la derivada me quedaría, en este caso la primera, ¿verdad? Derivada, quedaría 3 más 2 sería un 5, entre el 3 menos 2x al cuadrado. Esa expresión, anótenla porque vamos a
borrar la parte superior y calcular la segunda derivada a partir de acá, empezamos en esta función. Entonces, ya teniendo calculada la primera derivada, anotamos de nuevo la misma. La primera derivada nos quedó entonces 5 entre 3 menos 2x a la 2. Ahora, continuamos a partir de acá, calculando la segunda derivada. Borramos esto. Ok. Ustedes ven que la expresión pareciera que quedó más simplificada que la primera, que la función f definida como estaba. Eso pasa muchas veces, que para calcular la segunda derivada parece que se simplifica el procedimiento. A veces no, a veces se hace más complicado. Pero veamos entonces cómo terminaría el cálculo de la segunda derivada, que la indicamos con doble comilla, por decirlo así. F segunda de x quedaría, usando el mismo principio, el denominador lo elevo al cuadrado, entonces nos quedaría 3 menos 2x, que estaba a la 2, ahora a la 2 quedaría a la 4. Repito el mismo que está elevado a la 2, 3 menos 2x a la 2, por la derivada del 5, por 5', menos la derivada, esto lo pongo entre paréntesis cuadrado para que me incluya el exponente, y el derivada me queda ahí indicado de que voy a derivarlo, por el 5 sin derivar. Ya teniendo anotados los pasos, procedemos a calcular la derivada, la segunda. Nos quedaría entonces, el denominador, como dijimos, se mantiene igual, 3 menos 2x a la 4. La derivada de 5 me va a dar 0. Multiplicado por todo esto, obviamente me va a dar 0. Menos la derivada de 3 menos 2x a la 2. El 2 lo pongo al frente, me quedaría menos 2. Por el 3 menos 2x y al 2 le resto 1, me queda 1. Este ya, pongámosle un 1, ¿verdad? Porque antes marcábamos una comilla indicando derivada, ahora no, ahora es un 1. Por la derivada de lo que está dentro, que sería lo mismo, la derivada de 3 es 0, y la derivada de menos 2x sería menos 2. ¿Por qué? Porque estamos aplicando regla de la cadena. Y ahora sí, multiplicado por el 5, que no se deriva, sino que se mantiene. Ya está calculada la segunda derivada, o la derivada de segundo orden. Lo que sigue es simplificar un poco. Aquí observen que tengo un menos 2, que se multiplica por menos 2 y que se multiplica por 5. Menos por menos más. 2 por 2, 4 por 5, 20. Entonces la segunda derivada se mantiene de la siguiente forma. Menos 2 por menos 2, 4 por 5, 20. Multiplicado por el 3 menos 2x. Ya no le pongo el 1, porque ustedes saben que perfectamente lo puedo suprimir. Y esto quedaría sobre 3 menos 2x a la 4. ¿Qué observamos? Que resulta que este factor 3 menos 2x es el mismo 3 menos 2x del denominador. Entonces perfectamente podemos aplicar división de potencias de igual base para una base binomio. Entonces, finalmente podría quedar así. Aquí quedaría 1 y a 4 le quito 1, me quedan 3. En el denominador me quedaría entonces 3 menos 2x a la 3 porque a 4 le quité el de arriba. Y el 20 quedaría solo en el numerador. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo de orden superior. Como le digo, no podemos nosotros tomar esto como una regla absoluta porque cada ejercicio cambia. Veamos, por ejemplo, el siguiente. Tenemos acá que calcular la cuarta derivada. O sea, calculo la primera, luego calculo la segunda, la tercera y la cuarta. Hay que derivar 4 veces. A partir de la función g de x definida como 3x a la 8, más 5x a la 5, menos 4x a la 3. ¿Qué tiene de diferente? Bueno, primero que no es una fracción, por dicha. Uno dice por dicha porque de ahí hay que ser realistas. La derivada de una fracción
para algunos tiende a ser un poco más extensa. No es que es más difícil, no, es más extensa por la regla de aplicación. Pero esta que es polinomio, es más sencillo derivarlo. Veamos para que entendamos ese proceso. ¿Cómo calculamos la derivada cuarta? Bueno, obviamente hay que ir en orden. Primero, calculamos G'. Vean que aquí lo hacemos directo. No hacemos ningún reacomodo de los términos, simplemente derivamos. 8 baja a multiplicar al 3, 8 por 3, 24, y el 8 disminuye 1 grado del exponente. 8 menos 1, 7. 5 por 5, 25x, y a 5 le quito 1, me quedan 4. 3 por menos 4, menos 12, y x a la 2. Esa es la primera derivada. Vamos ahora con G segunda. Entonces, a partir de este resultado, continuamos derivando. 7 por 24. Lo hacemos como en la escuela, ¿verdad? 7 por 4, 28. Pongo el 8 y llevo 2. 7 por 2, 14. Y 2, 16. 168, y a 7 le quito 1, me quedan 6. 4 por 5, por 25. 4 por 25 de una sola vez. 25 y 25, 50. 50 y 50, 100. Entonces, 4 por 25, 100, y me queda x a la 3. Menos 2 por 12, 24, y me queda x solito, x a la 1. Luego calculamos la tercera derivada a partir de ahí. 6 por 168, igual, ¿verdad? Como en la escuela, como nos enseñó la maestra. 6 por 8, 48. Llevo 4. 6 por 6, 36. ¿Y 4? 40. Pongo el 0 y llevo 4. Y 6 por 1, 6. Y 4, 10. 1008, x a la 5. 3 por 100, 300, x a la 2. Y 1 por 24, menos 24, y x a la 0. Entonces ya no queda x. Y ya en el siguiente paso decimos cuarta derivada. El 4 en números romanos se escribe como un palito y una v, ¿verdad? Entonces aquí también se indica igual. La derivada 4 es, en números romanos, 1 y una v. 5 por 1008, 5 por 1000, 5000. Y 5 por 8, 40. 5040. Ese sí fue fácil, ¿verdad? 5040. X a la 4. 2 por 300, 600. X solito. Y la derivada de 24 es 0. ¿Está bien? Como hemos visto, sí, efectivamente, la derivada de un polinomio tiende a ser más práctico, más sencillo, por las reglas que se van aplicando. El problema se nos puede complicar si metemos una raíz. Veamos este ejemplo. H de x es igual a la raíz cuadrada de 2x a la 3 más 5x. Calcular la segunda derivada. Va a depender de lo que usted ocupe calcular. En este caso es la segunda derivada. A veces se hace un toque complicado, una situación ahí que hay que manejar, pero dependiendo de qué nos pide el enunciado, observe, determine la segunda derivada de la siguiente función. Procedamos entonces a responder a lo que el ítem nos plantea. Dice así: para poder calcular esta derivada en el orden 2, voy a reescribirla porque vea que aparece con raíz. Entonces voy a escribir que h de x la puedo leer como 2 x a la 3 más 5x elevado a la 1 medio. Ya eso usted lo sabe. Transferimos la raíz a la forma de fracción para que nos quede más fácil derivar. Ahora sí, la primera derivada de h quedaría 1 medio por la derivada de la expresión quedaría 2x a la 3 más 5x, y a 1 medio le resto 1, me queda menos 1 medio. Y ahora multiplico por la derivada de la parte interna. 3 por 2, 6x a la 2, y la derivada de 5x es 5.
Así queda calculada la primera derivada. Voy a dejarla así porque si trato de simplificar en este momento, más bien me complico para calcular la segunda. Y de una vez procedamos a calcular la segunda derivada. H segunda tendría que verla así, como que esta sea una función g de x y que esta sea una función f de x, para verla como un producto. De esta manera entonces, la derivada del producto sería, derivo g y multiplico por f sin derivar, más g sin derivar por la derivada de f. Aplicando esta regla a esa expresión, con mucho cuidado principalmente por los signos, nos quedaría así. H segunda sería menos 1/2 por 1/2, quedaría menos 1/4. ¿Ok? Repetimos 2x a la 3 más 5x y a menos 1/2 le resto 1, me quedaría menos 3/2. ¿Ok? Ahora multiplico por la derivada de adentro. Todavía estoy en el punto g'. Nada más estoy derivando g. Entonces quedaría 3 por 2, 6x a la 2, más 5. Ahora multiplico por el 6, x a la 2 más 5 sin derivar porque ese es el f. Ahora más, tengo que continuar en la parte de abajo para que me quepa toda la expresión. Dejo el g intacto, sería 1/2, paréntesis, 2x a la 3, arreglemos este paréntesis que se vea como paréntesis de verdad, más 5x a la menos 1/2. Y ahora sí, la derivada de f sería 6 por 2, 12x y la derivada de 5 es 0, entonces queda aquí. Ve, ya aplicamos la regla de la cadena. Ya lo que seguiría sería tratar de simplificar la expresión para que quede en la lectura un poco más atractiva. Pero aquí el principio era, calcule la derivada de h. Entonces, revisando los pasos, vemos que efectivamente calculó la primera derivada correctamente. Luego aquí hizo la connotación de que lo puede ver como un producto, puso bien la regla del producto. Y la segunda derivada de h cumple con los requisitos y las condiciones. Por lo tanto, estamos satisfechos con la aplicación precisamente de lo que llamamos la derivada de orden superior. De esta manera, nosotros podemos seguir calculando más derivadas. Hay funciones que permiten calcular hasta, qué sé yo, cualquier cantidad de derivadas. Por eso nosotros llamamos a esto derivadas de orden superior, derivadas n veces. Esta es precisamente la cátedra de Matemáticas para la Administración y Computación, que agradece, por supuesto, la sintonía y que usted aproveche estos aportes. Muchas gracias.